Muy bien, en el capítulo 11 nos habla sobre lo que es el muestreo y los procedimientos que se deben realizar. Vamos a hablar un poco de lo que es la muestra, el censo y la población. En cuanto a la muestra, nos habla de que es un subgrupo de elementos de la población que es seleccionado, ¿no?, para participar en lo que es un estudio de algún caso. En el censo nos habla sobre la numeración completa de los elementos de la población u objetivos de estudio. En la población nos habla sobre la suma de todos los elementos que comparten un conjunto común de características y que constituyen el inverso para el propósito del problema y la investigación del mercado. En cuanto al parámetro, una medida o característica es la población, ¿no?, la cual es la descripción resumida, como dije, de las características o medida fija de una población meta. En cuanto al parámetro, nos indica el valor real del cual se obtendrá si se realiza un censo en vez de trabajar en una muestra. En los datos estadísticos, una medida o característica de esta muestra se realiza calculando para estimar el parámetro de la población. Un estadístico es una descripción resumida, ¿no?, de una característica o medida de la muestra. En cuanto al procedimiento del diseño de muestreo, el diseño comienza con lo que es la especificación de la población objetivo, que es el conjunto de ítems objetivos que contienen la información que busca el investigador, ¿no?, y sobre los cuales se extraen ciertas conclusiones. En cuanto al grupo objetivo, debe definirse con precisión, ya que una definición cuestionable puede deducir la investigación y realizarse de manera ineficaz, y en el peor de los casos puede ser engañosa, puede destruir nuestro caso, ¿no?, nuestro estudio. Para definir la población objetiva significa traducir la definición del problema en afirmaciones precisas sobre quién está y quiénes no están incluidas en nuestro muestreo, ¿no? Se define, por ejemplo, en el elemento, unidad de muestreo, extensiones y factores de tiempo. En cuanto a la determinación de marco de muestreo, el marco muestral representa elementos de la población objetiva. Este consiste en una lista o conjunto de instrucciones para identificar al público objetivo, mediante lo que es guías telefónicas, directorios de asociaciones que enumeren, ¿no?, empresas industriales, listas de correos compradas o organizaciones comerciales. Esto, si no se puede crear una lista, se debe especificar al menos algunas pautas, ¿no?, para identificar a la población objetiva. Como procedimiento, llamadas aleatorias, como vimos en el primer caso del libro. Para esto, entrevistar mediante telefonía, ¿no?, para garantizar que los encuestados cumplan con los criterios demográficos objetivos. Deben seleccionarse en función demográfica. Y familiaridad, el uso del producto, entre otros. En cuanto a seleccionar las técnicas de muestreo, hay que elegir una técnica de muestreo que implica muchas decisiones. El investigador debe decidir si usará técnica de muestreo tradicional, técnica bayesiana, muestreo con lo que es el reemplazo, muestreo probabilístico, determinar también el tamaño de la muestra. Esto nos refiere al número de elementos que deben incluirse, ¿no?, en el estudio. Determinar el tamaño de la muestra es complicado, ya que implica varias consideraciones. La importancia de la decisión. Si es importante, suele necesitarse más información y de manera precisa, por lo que requerirá de muestras más grandes, ¿no? En cuanto a la naturaleza de la investigación, si es exploratoria, el tamaño suele ser pequeño. Si pretende ser concluyente, la muestra debe ser grande. El número de variables. En cuanto a esto, si se busca obtener información, ¿no?, sobre un gran número de variables y se requieren muestras grandes. Con una muestra grande se reducen los efectos acumulativos del error del muestreo entre las variables. En cuanto a la naturaleza del análisis, también hay que hacer los tamaños de muestras utilizadas en estudios similares, tasa de incidencias, tasa de determinación, restricción y recursos. Ahora vamos a hablar un poco de estos. Muestreo. Vamos a empezar por lo no probabilístico, las técnicas que se utilizan, las virtudes y los defectos que conllevan esto, ¿no? En la técnica de muestreo no probabilístico están, por ejemplo, los no conveniencia. Esto en virtudes nos ayuda ya que tiene menor costo, menos consumos de tiempo, mayor conveniencia, ¿no? En cuanto al defecto, en cuanto a la selección, muestra no es representativa para las investigaciones descriptivas a causa. Otro es por juicio. En cuanto a las virtudes, igual es a menor costo, ¿no?, y es conveniencia, no consume tiempo. Y en cuanto a los defectos, no permite generalizar subjetivos, ¿no? Otro es por cuotas. Esto en las virtudes que puede resaltar es que pueden controlarse ciertas características de la muestra. Y en los defectos, las desventajas, se puede decir, en su sesgo de selección.